Bueno, esta mesa, la temática es la relación y estado de los animales no humanos con los plexos normativos vigentes y pasados. Empieza la investigadora, alumna, Natalia Carpenzano, de la Universidad de La Matanza. Vení acá. ¿Sí? Bueno, ¿me escuchan? ¿Más o menos? ¿Sí? Buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecerles que estén acá. Les comento a grandes rasgos, en realidad mi ponencia estaba propuesta para el principio, o sea que mucho de lo que yo les quería explicar ya fue dicho, pero básicamente quedarnos con esto del proyecto de investigación, que ya está cumpliendo ahora casi 2 años, estamos terminando este primer proyecto de investigación, y que tiene como objetivo justamente analizar la condición de sujeto de derecho no humano de los animales, partiendo de la base de la concepción que tiene nuestra legislación al día de hoy. Por un lado, podemos decir que los animales están concebidos en nuestra legislación como susceptibles de apropiación. Y esto, a grandes rasgos, lo que significa es que, por un lado, los podemos apropiar y, por otro lado, los podemos someter al comercio también. Entonces, ahí empieza un poco la condición de sujeto utilitario que le ponemos a los animales. Y todo esto visto desde un enfoque, como ya han dicho antes, meramente antropocentrista. Cuando nosotros empezamos con el proyecto de investigación y empezamos a ir un poco más para atrás para ver cuál era la idea que tenían los grandes pensadores antiguos, Aristóteles, Darwin, Einstein incluso, todos ellos decían que había que respetar la condición de sujeto de los animales por el solo hecho de existir y de coexistir con todos nosotros. ¿Cuál es el tema? En ese momento, la postura de pensamiento era fundamentalmente teocentrista, o sea que todo se iba a enfocar desde un lado de Dios, porque Dios así lo quiso, porque Dios así lo dispone, y todo era por y para Dios. Después avanzamos a una postura antropocentrista en la cual aparece el iluminismo y ahí el hombre, ni siquiera el ser humano, el hombre particularmente, queda puesto en el centro de la escena. Ahí nosotros entendemos que en realidad ya todo lo que nos rodea es por y para nosotros mismos. Básicamente esto, que se vayan todos con la idea de poder empezar a ver las cosas desde otra perspectiva, independientemente de que estudien Derecho o no. Yo sé que la mayoría acá de los que están estudian propiamente Derecho, pero a nosotros hay algo que nos resulta muy interesante, que es poder hacer ese juego interdisciplinario que nos propone, por ejemplo, la neurociencia respecto a el método científico a aplicar, sobre todo visto desde la perspectiva de un proyecto de investigación. El hecho de que nosotros podamos usar la condición interdisciplinaria y transdisciplinaria implica que no nos quedemos solamente con el derecho, sino que podamos avanzar, ver qué nos propone la medicina respecto a los animales, qué nos propone la psicología respecto a los animales, y que podamos generar, en definitiva, un concepto más acabado de lo que es la realidad. Porque si nosotros analizamos a los animales desde una perspectiva meramente legal, nos quedamos con esto, con que los podemos apropiar, podemos disponer, los podemos usar, experimentamos, los usamos para deporte, competiciones, lo que sea. Cuando nosotros podemos ampliar un poco el espectro, podemos empezar a tener una figura más acabada del animal y verlo de una forma más completa, que en definitiva es lo que se traduce en la realidad. Cuando nosotros salimos a la vida vemos que los animales viven independientemente de lo que nosotros dispongamos y de lo que nosotros queramos para ellos. Entonces, me parece que básicamente, creo que hablo por todos los integrantes del proyecto de investigación, la idea es poder mutar un poco el pensamiento, poder abrir un poco la cabeza y generar un pensamiento más ecocentrista en el sentido de entendernos a todos subsumidos en un mismo mundo. Estamos todos condicionados por lo que nos rodea y nosotros estamos condicionando de una forma muy negativa a los animales, y hasta que no podamos ver esto, lamentablemente vamos a estar condenados a seguir el mismo destino que ellos, porque en definitiva, si no podemos ser gente noble, gente moral para los que tenemos al lado, viéndolos como animales, ni siquiera podemos ser buenos con nosotros mismos, por así decirlo. Les agradezco mucho que hayan estado acá, no les quiero robar más tiempo, me parece que el doctor tiene cosas muy interesantes también para decir, así que bueno, los dejo en sus manos. Gracias.
Muy buenas tardes. Antes que nada les agradezco haberse quedado hasta la última mesa y les agradezco a todos los integrantes del proyecto de investigación y antes que nada también les quiero agradecer a estas tres personas que hablar de derecho de los animales es hablar de la doctora González Silvano, es hablar del doctor Gil Domínguez, es hablar de la jueza. Son pilares en los cuales se estaba basando un momento de eje, un momento que tal vez puede pasar desapercibido ahora, pero a futuro van a ser esa primer piedra que marcó el rumbo de esta puerta que es el derecho de los animales, ese reconocimiento. Dicho esto, bueno, como miembro investigador del proyecto, yo investigué la fax normativa germano. Tanto en Alemania como en Austria como en Suiza son países en los cuales se le dio lugar por un producto histórico más que nada, ya que ellos vienen con una conformación de derecho romano sostenida en el tiempo y manteniendo esta noción dicotómica que tanto hemos hablado en toda la jornada de persona y cosa, encontraron que si bien no era posible dentro del plexo actual que ellos tienen entenderlos como personas por todo el desfasaje que les podía llegar a generar a la hora de interpretarlos como personas, sí entendieron que era inevitable el entender que tienen la capacidad de sentir. El primero de todos los países en declarar persona no cosa a los animales fue Austria dentro de su plexo normativo al agregar a su artículo 285, el cual define a la cosa como todo ente que se diferencia del hombre y del cual el ente se vale, agregaron el artículo 285A, el cual define al animal como persona no cosa. Todas las leyes especiales se aplicarán a los animales y cuando no existan estas se aplicarán la noción de cosas. Si bien en una primera instancia pareciera que no fue una decisión por completo de esta noción dicotómica, sí fue un primer paso que terminó de entender que la noción de los animales, el bienestar de los animales era lo que se tenía que perseguir y no la noción de maltrato. Por eso establecieron posteriormente a la constitucionalización del derecho de los animales, por ejemplo, en Alemania o en Suiza posteriormente, la ley no es de maltrato, la ley es de bienestar. Los primeros artículos definen que las condiciones en las cuales las personas deben tratar a los animales es de bienestar, entender las necesidades básicas de cada tipo de animal, entender el registro, entender la propiedad. Las personas somos garantes del cumplimiento de los deberes de poseer una cosa. Una de estas nociones se cristalizó cuando dentro del Código Procesal alemán entendieron que ya no se podía entender simplemente al animal como una cosa a la cual limitaba el daño, el valor económico de la misma, sino que a la hora de pagar cualquier tipo de daño que se haya realizado a un animal, no existía una limitación. También el mismo código, la misma reforma, establece la inembargabilidad de los animales, entendiendo que los animales, la persona que los posee en el entendimiento del bien del animal. Y en un caso en el cual se pueda proceder al embargo del animal por cuestiones de valor, se lo debe hacer en el entendimiento de las condiciones en las cuales vive el animal. Si bien parecen normativas frías que no hacen a una total escisión del derecho de los animales por completo, sí es un primer paso, sí es un entender a los animales a través de nuestra responsabilidad. Sí le otorga características de obligaciones propter rem a los animales. No son simples cosas que habitan nuestro hábitat y de las cuales nosotros nos valemos como personas. Son seres sintientes. En este camino fue como posteriormente nombró la doctora el plexo normativo de Francia, como posteriormente se terminó de cristalizar también en la Unión Europea con el Tratado de Lisboa, en el cual establecen que los animales son seres sintientes. Este tipo de reformas que generan un corte en lo habitual, en lo que nosotros entendemos como asentado, como dado, son siempre disruptivas. Por eso inmediatamente dio lugar a que, por ejemplo, se dio el fallo Schipp. El fallo Schipp es un fallo en el cual, posteriormente a la constitucionalización de derechos animales dentro del plexo europeo, muchos países dijeron, ¿qué hago con la producción de carne? En el fallo Schipp establecen que las condiciones de producción deben ser en el entendimiento de que son seres sintientes, aplicando también estas nociones. Posteriormente también hubo una colisión que fue casi obvia desde el primer momento, que fue con el derecho de la religión. El máximo tribunal federal alemán
se presentaron varias colectividades, entre ellas la judía y la musulmana, explicando que ellos no pueden acatar el código de explotación animal, el código de producción de carne, porque ellos utilizan otro sistema. Lamentablemente la Corte Federal Alemana terminó fallando, creando una institución la cual regula este precepto de libertad de culto, el cual colisionó con esta noción de bienestar animal, entendiendo que, bueno, había ciertas concesiones que se podían hacer. Pero lo realmente importante es entender que a partir del 2002, no hace tanto, no hace tampoco, ciertos países empezaron a entender y aplicar norma, la cual podemos aplicar como un país que tiene jurisprudencia del mismo tipo. Somos descendientes del mismo hecho continental romano. Tenemos un plexo similar, tenemos instituciones similares. Podemos hacer una escisión, una transición. Es necesario entender que los animales son seres sintientes. Es necesario entender que nosotros estamos obligados a responder a esta necesidad y actuar en consecuencia. Me parece que lo que falta realmente hoy en día es entender el bien jurídico en los plexos civiles para poder, en posterior, actuar de manera penal. Pero lo realmente importante es entender que es un momento de transición y que realmente es necesario darlo. Una de las críticas que se realizó mientras se hacía la reforma de la Constitución en Alemania, que decía el artículo 20A, eran las grandes empresas productoras de carne, que decían, este tipo de entendimiento de que a una vaca tengo que darle mayor cantidad de espacio para que se sienta cómoda, este tipo de necesidad de que la tengo que faenar en el lugar en el cual creció, lo único que genera es encarecer la carne. Increíble, pero sí, se lo entendió solamente como un factor productivo. Gracias a Dios ganó la cordura y fueron declarados en la Constitución alemana como seres sintientes. En realidad el término exacto es Tiersinn, keine Sache, pero es un precepto jurídico muy estable, pero una tradición más coherente, seres sintientes. Les agradezco muchísimo.